María Girón Ruiz, el 29 de julio, ¿no es, niña? Del 21, ¿no? El 21. Pues nací en Málaga. De mi abuelo no recuerdo yo nada, porque él fue por ahí. Estuvo en Argentina. ¿Se fue cuándo? ¿Con muy joven o más mayor? O... Pues que yo eso no lo recuerdo. No lo sabe, ¿no? No. ¿Y del otro abuelo los conoció? Mi abuelo, el otro sí. ¿Qué sabe de él o qué conoció de él o cuánto tiempo estuvo viviendo? El pobre estaba ciego. ¿Se quedó ciego de pequeño o de mayor? No, ya de mayor. ¿Y a qué se dedicó su abuelo? Pues era el pobre, pues compró un garrotico y una casa, y mi abuela con él. ¿Y quién tiraba de la casa? ¿Su abuela? Ella estaba todo el día en paraje, y los demás iban todos, y yo iba a llevar el agua. Me acuerdo que iba yo con un cántaro de agua todos los días a llevar el agua. ¿Pero ellos de qué vivían? ¿Tenían algún pedacito de tierra o tenía...? Sí, tenía algo, claro, tenían tierra. ¿A dónde? ¿Allí en Triana, en Vélez? Allí por la Atalaya, por ahí. ¿La Atalaya, que es una zona de Vélez? Una zona, sí. ¿Su abuelo, este abuelo que conoció, el que estaba ciego, sabía leer y escribir? Sí sabría, pero ya como yo quedó ciego. Se quedó ciego. ¿Y su abuela? Ella no sabía. ¿Su abuelo, el que se fue a Argentina, sabía leer y escribir? No lo sabe, ¿no? No lo sé yo. Se lo contaron y ya está. ¿Y la mujer de su abuelo, por parte de su También padre? estaba la pobre que le dio un paralítico y estaba también vinculado en una silla. Se quedó allí, en Triana. O sea, que usted, toda su familia desciende de allí, de esa zona de Vélez. Triana, sí, de Vélez. ¿Triana era un núcleo, o sea, era un pueblecito pequeño o un barrio? No, un pueblo ya más grande, porque uno ha hecho de casa allí que eso da susto. Ya no parece. Y allí en Triana, en la época de usted de niña, de su abuelo y demás, ¿qué es lo que había? ¿De qué se vivía? Pues allí de las tierrecillas, de la aceituna, de las viñas, de la uva. ¿Había más cultivos? ¿Se cultivaban más cosas? Sí, uva y luego las pasas de las viñas y la aceituna. Y también había naranjos y limones. Entonces no había tantas cosas de chirimoyos, de eso, ni aguacate, ni eso no. Eso vino después, ¿no? Eso vino después. Pero aquella zona siempre ha sido muy rica, ¿no? La tierra ha producido mucho, ¿no? Sí, no soy malo, no. Allí había mucha gente agricultora, ¿no? Del campo. Del campo, sí. ¿Y había algún otro tipo de dedicación? Me refiero, ¿había artesanía de algún tipo? ¿Gente que se dedicara...? No, gente del campo, todo. No. ¿Estaba el campo muy repartido o sí. el campo...? Estaba repartido. Unos tenían más que otros, eran más ricos. ¿Había gente muy rica que tenía mucho peso? Tenían más fincas. ¿Era el caso de su abuelo esto, por ejemplo, o no? Ellos tenían... No, ellos tenían eso, pero los ricos no. ¿Quién le trabajaba entonces el campo? ¿Sus padres? O sea, lo que eran su hijo o...? Metían gente. Metían gente, ¿no? Y los hijos también ayudaban. Los hijos también echaban una mano. Su abuelo me dice que estaba ciego y su mujer estaba con él. Antiguamente, cuando una persona tenía una minusvalía de ese tipo, tenía poca manera de protección, ¿no? De ningún tipo, ¿no? Él tenía muchos hijos. Él tenía 9 hijos, pues claro, cada uno la ayudaba por el cada uno la ayudaba lo que podía. Por parte de la medicina ni nada, no había manera eso ni de curarlo, ni de ninguna manera ayudarle para que él pudiera estar un poco mejor. No existía por entonces tampoco el que... Ahora, por ejemplo, las personas invidentes pues pueden tener algún tipo de trabajo, incluso está a las 11, y hay paga y demás. Entonces no había nada, eran los hijos los que tenían que hacerse cargo de una persona que tenía este tipo de minusvalía, ¿no? El trabajo que tuvo su abuelo, ¿a qué se dedicó? ¿Al campo? Cuando no estaba ciego. Al campo también, sí. ¿Qué trabajos se podían hacer en el campo, en aquella zona donde usted vivió? ¿Cuál era? Capaz, y con la aceituna, que cartaba, no sé. ¿La gente trabajaba al jornal o trabajaba...? ¿Cuál era lo habitual que andaba? ¿El trabajar jornal o el...? Uno trabajaba en lo suyo, que tenía más, o trabajaba en lo suyo, y el que tenía menos, pues tenía que ganarse a los jornales.
¿Cómo era el nivel económico? ¿Cómo considera usted que era el nivel económico de su abuelo? ¿Bajo, alto, medio? Medio. Medio, ¿no? No estaban tampoco muy mal porque tenían algún pedacillo de tierra para defenderse, ¿no? Sí. ¿Cómo era su casa? Tenía 3 habitaciones y luego el comedor. Si tenían muchos hijos, muchas veces tenían que compartir cama, ¿no? Claro. Son Y que nos íbamos allí con ella. No, las nietas. sí. Ya estábamos grandecillas y nos íbamos de noche y nos juntábamos allí con ella. ¿Cómo era por ejemplo, el comedor, la sala de estar de la casa de su abuela? ¿Era una sala grande? Sí, era grande. ¿Y qué tenía? Pues, bueno, ya ves, ninguno. Silla y la mesa. Y poco más, ¿no? ¿Y una cocina dónde? La cocina en el mismo comedor la tenía. El mismo comedor, ¿no? Chimenea, ¿no? Tiene una chimenea. ¿Y cómo se cocinaba antiguamente? ¿Cómo se hacía? ¿Se tenía que ir a por leña por la mañana? ¿Se tenía ya en la casa? No, la leña la traían ellos. La traían de cuando iban al campo, ¿no? Sí. Y otra vez allí en un patio que tenían en el corral, pues también estábamos allí. ¿Qué recuerda que cocinara su abuela? ¿Cuáles eran los guisos que tuvo su abuela y que luego heredaría a su madre y que usted aprendió de ella? Pues todo hacía de patata y puchero. Muchas patatas antiguamente para cocinar, ¿no? Sí. La patata salía fácil y había mucha patata. ¿Cuál era lo que se podía comer de diario? Pues comíamos eso, nos encantaba de un guiso de fideo, de arroz, de fuera, pero comíamos todos los días. Comían todos los días por lo menos, ¿no? Que no era poco. Mucha gente para comer, ¿no? Supongo, ¿no? Muy bueno, pero cada uno comía en su casa. Nosotros nos gustábamos íbamos allí con ella y nos íbamos. Con la abuela. ¿Tenía alguna receta, algún guiso especial que le gustara mucho o algo típico de allí de la zona? Típico. El arroz a lo mejor. Cuidado, el arroz. Que todo se comía. De todo se comía, ¿no? Pero no había nunca en la zona de Vélez, no sé, algo que era característico de allí a la hora de guisar, que usted recuerde. No, como el pescado venía todos los días también. Allí eso es una cosa que me interesa, porque estaba un poco retiradillo del pueblo, pero el pescado lo traían, ¿cómo se llevaba? La gente del pueblo, pues iban por el pescado y vendían, iban para ver cosas, para comer, ¿Y cómo lo llevaban el pescado? lo llevaban en bestias y luego ya después en bicicletas de esas. En bicicletas, ¿no? Y llegaba a verse mucha gente vendiendo por la calle, me refiero, además de pescado, llegaría otra gente del pueblo vendiendo. Sí, venía uno vendiendo alpargatas, otro vendiendo otras cosillas. Carbón a lo mejor también, ¿no? Carbón lo hacían allí, Allí mismo, ¿no? allí lo echaban hornos de carbón. En Triana había Uno o dos habían dedicado a hacer hornos de carbón. aquello, ¿no? Y por ejemplo, para la recogida me ha dicho que había naranjo, había limones, había aceitunas. ¿Se llevaba a almacenes allí mismo? ¿Se llevaba a Vélez o cómo se...? Uno que había allí en la huerta de Montoro, ese era rico, ese metía mujeres, iba a envasar los tomates y los limones, las naranjas, ¿A dónde lo envasaban? ¿En qué...? allí en unos cajones, En una especie de cajas, ¿no? sí, liaban papeles. Yo también estuve Allí trabajando un tiempo. Y allí supongo que se pagaría jornal, ¿no? Sí, allí. Eso habría temporadas, ¿no? Que es la temporada del verano, que es cuando es la Claro, recogida. pero luego ya no hay. El resto del año ya lo que había es la aceituna un poquito más adelante, ¿no? Sí. La aceituna que se recogía en la zona aquella donde usted se ha criado, ¿se llevaba a molino o se llevaba...? Sí, allí había un molino ¿Cómo era aquel molino? ¿Era de...? de esos de piedra, andaba con una bestia. ¿Y el aceite había para consumo solamente familiar o se vendía fuera también? Vendía también, sí. Se vendía fuera. Afuera, venían muchos de afuera por aceite. ¿Tenía fama el aceite de allí? Sí, era bueno. Pasa como que los romanos. También tiene fama, ¿no? Porque este aceite, bueno, pues no viene gente de todos lados. A comprarlo.
¿El trabajo entonces en qué condiciones se desarrollaba? Me refiero, el que tenía que ir a coger aceitunas, ¿qué lo hacía? ¿En qué horario? Era de sol a sol, ¿no? Sí, por la mañana y a la tarde. Se volvía. Tenía que hacer a lo mejor trayectos largos para ir a... Para ir a la aceituna y otro estaba más cerca. El que estaba muy lejos se llevaba su atillo de... Claro. Y se paraba luego al mediodía para comer, ¿no? ¿Cómo se cobraba la aceituna, por ejemplo? ¿Se cobraba al día o se cobraba...? A los dos, por la semana. A la semana se podía cobrar lo que se había trabajado, ¿no? Sí, según quería. ¿Qué recuerda usted de pequeña? Porque no sé si usted fue a coger aceituna. Sí. ¿Con cuántos años estuvo cogiendo aceituna? Por los 14 años, 15, ya estaba yo cogiendo aceituna. ¿Y con 14 o 15 años qué le podían dar a usted por coger aceituna? Pues como no cogía muy poca, pues casi igual que a los grandes. ¿Cuánto era? Yo de eso no recuerdo. Porque muchas veces se iba a destajo, ¿no? A los kilos que se hacían, ¿no? Sí, así muchas veces íbamos a eso. Yo tenía una tía que estaba viuda y tenía olivos y ella no estaba ya mayor y tomábamos nosotros las aceitunas a tajo. Y eso tenía que Yo y ser... otra muchacha de allí. Tenía que cundir mucho, porque si no, no se ganaba un duro, ¿no? Claro, teníamos una que está todo el día tareada y no puede charlar mucho ni nada. Incluso había veces que se alargaba a lo mejor la jornada y tenían que echar rato hasta meterse en la noche, ¿no? Sí. ¿Eso ha llegado usted a coger aceituna de noche? No, yo de noche. De noche no, cuando llegaba a la medianoche de vuelta para la casa, ¿no? Bastante con el día. Bastante con el día. Antiguamente también coger aceitunas no era igual que ahora, ¿no? Se tenían menos... Claro, pero... ¿Cómo era? ¿Había variadores también? Había... Las mujeres normalmente no variaban, ¿no? Yo no he variado nunca. ¿Qué trabajo tenían ustedes en la aceituna? Cogerla, ¿Cómo se coge la aceituna? mano en unos ruedos Y se echaba en unos pequeños capachos, ¿no? Claro, y luego en saco. Y luego en saco y se llevaba, supongo que habría alguien con un camioncillo. Los mismos que estaban variando. Tenían un carro, ¿no? ¿Cómo era la casa en la que usted se crió? La casa que yo me crié fue una casa buena era. ¿Tenía muchas habitaciones? Habitaciones tenía 2, 3 habitaciones. 3 habitaciones. ¿Cómo la recuerda? ¿Qué había en cada habitación? Mi padre y mi madre estaban en una, y yo y mi hermana estábamos en otra, y los varones estaban en la otra. Y la cocina también de leña, supongo. Sí, también. El agua, por ejemplo, ¿de dónde venía? ¿De dónde la tenían? La cogió como un pozo que teníamos por delante de la casa. Un pozo, ¿no? Y había que toda la mañana, supongo... Y por ahí un cántaro de agua, como estaba el pozo donde había la punta de la piscina. Y con ese agua tenían para lavar, para fregar, para... No, pasaba una acequia de agua por allí. También pasaba una acequia. Sí. Y allí lavábamos. Y allí lavaban la ropa, ¿no? Sí. Y para la higiene personal, por ejemplo, antiguamente, cada cuánto se lavaban las personas? Pues cada 4 o 5 días o más, ¿no? Se cogía un bañito y se lavaba. Pero aquí vamos a ver. Antiguamente las mujeres también aprendían mucho de tareas de bordar y de coser. Sí. Usted Cuando no íbamos a la altura, pues para hacer los ajuares, para hacer los ajuares para cuando se casara. se casaba una, ¿no? ¿Qué aprendió usted de coser y de bordar? ¿Qué Yo técnica? usaba pavín, las sábanas y los manteles y todo eso. ¿Eso lo ha bordado usted para su casa? Sí. ¿Y luego lo ha expuesto en la La escuela? marca de ese, también. Pero luego el ganchillo no me ha dado. Eso me destrozaba el dedo. Pero nada, y que no podía. Pero eso lo hacían antes mucho las mujeres, ¿no? En la casa. ¿Y también ha estado en la casa haciendo algún otro tipo de artesanía? No sé, con esparto, trabajando el esparto. No, esparto, yo ahora ya de mayor fue cuando fui a artesanía era. Pero de joven y de... No, de joven. Usted ha estado luego toda su vida en las labores de la casa, ¿no? Sí. ¿No había agua corriente en las casas, como me cuenta? No. Antiguamente también andaban muchas enfermedades de tipo de infeccioso, incluso había problemas con las purgas, los chinches y todo este tipo de cosas. ¿Eso cómo los combatían en una casa? El que tenía mucha chicha, pues echaba, los quemaba.
con la candela, arrimaban fuego a los cáteres o lo que tenía. Y tenía que quemarlo. Porque no había cosas para echarle, que eso iba a echar. Y luego, por ejemplo, cuando usted vivía en Triana, que era una pequeña aldea, se puede decir, de Vélez. Cuando ustedes se ponían malos, ¿el médico dónde estaba? Pues Vélez. En Vélez. O sea, que había que ir a Vélez. ¿Y cómo iba, por ejemplo, una persona que estaba mala? Yo algunas veces venía el médico. Cuando estaba más malo, pues venía el médico. Había que llamarlo y tenía que venir. Sí. Eso se llevaba un tiempo, ¿no? Porque claro, entonces no había teléfono como ahora que llama uno y enseguida está... Y de enfermos llevarían, supongo que más de una vez a Vélez a que lo curasen, ¿no? Sí. ¿Recuerda usted de que lo llevaran o de que llevaran a alguien de su familia a Vélez? Claro, mi padre mismo. Eso fue ya cuando ya era yo. Más jovencilla. ¿Cómo se desplazaban en su casa? Me refiero a cómo se movían. ¿Tenían bestias para ir de un sitio a otro? Por ejemplo, para ir a Vélez, ¿iban andando o iban...? Iban andando, no, con un coche, alguno que tuviera coche. Lo llevaba. Pero coche ya más adelante, ¿no? Cuando usted era niña no había coches, ¿no? Sí, había ya. Coches de caballo, dado. ¿Había una línea que hiciera en coche? Y el correo de Orgoza pasaba en un coche de caballo. Ah, pasaba en un coche de caballo. De Vélez, pasaba por Orgoza y allá en Triana. ¿Y ese correo llevaba también a gente para abajo? Sí, y por arriba. ¿Y qué podía valer aquel medio de transporte? Eso no me acuerdo yo, porque yo lo pagué otras veces, pero yo no me acuerdo. No se acuerda. ¿Y de tranvía? ¿Había antiguamente tranvía que uniera...? No, allí no ha llegado nunca. Ni hubo ni hay. Iba en coche de caballo, pero a veces también tenía que ir andando, ¿no? No, yo iba casi siempre andando. Había un coche de caballo que iba ahí. Casi siempre andando, ¿no? Yo iba andando. ¿Usted recuerda haber ido muchas veces a Vélez andando? Bueno, si yo iba un día y otro no. Mi hermano estuvo en la cárcel. Su hermano estuvo en la cárcel y iba a llevarle la comida allí, ¿no? Un día y otro lo fui yo. Y algunas veces todos los días. Y algunas veces todos los días. ¿Cuántos kilómetros había de...? Pues eso no lo sé yo, pero lejos estaba. Lejos estaba, pero habría 4 o 5 kilómetros por lo menos, ¿no? O más. O más. De ida y de vuelta, que eso tiene su... Pasábamos el río, metía, El río había que cruzarlo, cruzarlo para ir a verle. que cuando fuera crecido, ¿qué hacían? Pues nada, no podíamos pagar y ya está. Y cuando no había mareadores de Benamocarra, de otro pueblo, para pasar a las mujeres y a los hombres que no podían tampoco. Había gente que a cuestas. se dedicaba a pasarlo a cuestas. Eso se cuenta ahora y no se cree, ¿verdad? No, eso no me cree. Pero eso lo ha visto usted y lo ha Lo he visto, que lo ha pasado. Claro. ¿Y la luz, por ejemplo, cómo se alumbraba en las casas? ¿Cómo... No, luz sí había. De pequeña recuerdo yo ya luz eléctrica en... Sí, eso me acuerdo yo de siempre, que había luz. No conoció los candiles ni... Sí, también teníamos nosotros, porque te digo la luz. Pero ya había luz eléctrica cuando... Sí. En Vélez y en Triana. Sí, todos los pueblos, de todo, había luz. Muy bueno, algunas... Es que por esta zona del campo y eso... No había. No había. Yo me casé y me vine aquí. Cuando yo me casé, me vine ahí al cortijillo que le dije, que ya la pillaba el pantano. Eso después estamos nosotros aquí. Porque la casa que yo tenía ahí en el cortijillo cuando me casé, está debajo de agua. Porque una vez que hicieron el pantano quedaron sepultadas bajo el agua muchas... Claro, y eso nuestro lo cogió también. ¿El pantano de qué año, eh? El pantano no hace tantos años que está funcionando. Ya ahora, no sé si son 14 años o 15. El pantano este de la Viñuela, ¿no? Sí. Le voy a preguntar por sus padres. ¿Su padre sabía... ¿Cómo se llamaba su padre? Antonio Giró Palma. ¿Sabía leer y escribir? Sí, de cuentas sabía mucho. De cuentas sabía mucho, ¿no? Pero a la memoria. De memoria todo. Él llevaba, supongo, las tierras que tenía su abuelo,
Él era un poco el que estaba al cargo de ella, ¿no? No, ¿Su padre qué trabajo desarrolló? él trabajaba olivo. Eso tiene su ciencia también, ¿no? Lo de Sí. talar, no es... Claro. Cualquiera no puede hacerlo, ¿no? ¿Qué va? Ahora son todos taladores, se han puesto todos taladores, pero antes no. Antes había gente que se dedicaba a eso y sabía de eso, Sí, talaban los limones, los naranjos, porque no se puede cortar las ramas de un árbol de cualquier manera. claro. Antiguamente es que también había en el campo había muchas especialidades, ¿no? De trabajo. Y el de talador era muy solicitado su padre para... El trabajo de su padre era un trabajo que valía para los olivos, para los naranjos, para los limones. Sí, Y andaba siempre trabajando mucho... sí, este día trabajo de sobra. Y siempre se especializó en eso y siempre desarrolló ese trabajo. ¿Cobraba un jornal igual que el resto de trabajadores del campo o cobraba más? No que cobraba algo más. Cobraba algo más porque era algo más Claro. difícil aquello que hacía, ¿no? Sí, ¿Eso suponía que también se traía leña para la casa? sí. Esta tarde venía con sus atecicos de palo. ¿Su padre iba a trabajar en un mulo, en un caballo? O en un- No, andando, porque como era cerca, Hay muchos árboles que tienen su época de tala diferente, ¿no? No todos se cortan el mismo... no estaba en un tiempo y otro estaba en... Normalmente, ¿en qué época es la buena para podar un árbol? Eso es en el invierno, mayormente. Y había, no sé si había alguna costumbre antiguamente, siempre que se cortaban, se podaban los árboles, había épocas en las que se celebraba como la terminación de la poda, había como la Virgen de la Candelaria, ¿no? Se celebraba en algunos sitios. Aquí en esta zona se celebraba. Yo de la Candelaria, sí, casi se hacía candela. Nosotros hemos hecho aquí mucha candela. En esa época. ¿Y qué se hacían en esas candelas? Luego había una reunión familiar, se juntaban. Todo juntos y... Se juntaba toda la familia y pasaba una noche allí Sí, de reunión. Su padre trabajó en aquello. Supongo que su padre trabajaba con un salario, como me ha dicho antes, a lo mejor de al día, a lo mejor de la semana, ¿no? sí, Dependiendo, ¿no? sí, vendía. ¿Qué podía trabajar su padre? O sea, ¿qué podía ganar su padre? No sé si se acordará de cuando No, usted era pequeña. eso no. ¿Había épocas del año que le faltaba el trabajo, que tenía que paraba demasiado tiempo? No, porque como luego tenía El una pedacillo, villa, sí, tenía que ir a acabar y mi hermano con él, Las viñas, ¿no? ahí, En las viñas, ¿qué hacía con la uva? ¿La vendía? no lo secaba, no, La hacíais pasar, ¿no? sí. ¿Cómo es el proceso de la pasa? Pues nada, eso se echa en los tordos, que bañaban tordos, se echa la uva y cuando se seca, después el tordo, después se coge la pasa. Tiene mucha tarea, la pasa tiene mucha tarea. Tiene mucha tarea. Luego es picarla y Y- cogerla, Y luego esas pasas se vendían allí mismo, luego a Málaga. se llevaban a Málaga, a unos almacenes grandes. Sí. ¿Quién los llevaba esos almacenes? Ni idea. ¿Cuánto valía el kilo de uvas pasas? ¿Se acuerda? No, ¿O cómo lo transportaban hasta allí? ¿Lo llevaba sus propios padres o No, sus no, padres lo no. dejaban en Vélez y de Vélez la llevaban? eso antes me llevaba. ¿Cómo considera usted el nivel económico que tenían sus padres de su casa? ¿Cómo era? ¿Nivel medio, bajo, alto? Regular. Regular, ¿no? Se iban defendiendo. Sí. La casa, porque me ha hablado antes de la casa de su... No, me ha hablado de su casa, ¿no? Sí, Que era una casa media, ¿no? sí. ¿Estaba en la misma Triana, muy céntrica o...? Sí, allí en el centro no era muy grande. Vaya, que no era muy grande el pueblo, pero ya ha hecho un pueblo que no es... Aquello es muy grande, ya no ni lo Hay conozco. una residencia allí que allí van ya y está hasta que se mueren. En su casa había una corraleta para las gallinas. Sí. Tenían gallinas, tenían... ¿qué más? Conejos, gallinas, guarros también se llevábamos algunas veces. El guarro luego cuando se mataba era un acontecimiento, ¿no? Sí. Era un día grande al año, ¿no?
Sí. ¿Por cuándo era la matanza? Pues siempre casi para Real de Pascua o por ahí. Se hacía, se juntaba mucha gente, ¿no? Alrededor de aquello, ¿no? La familia. ¿Quién mataba en su casa? ¿El matarife quién era? ¿Su padre o llamaban a alguien? Los cuatro no nos mataban. Lo mataba un cuñado mío. Y luego se ponían las mujeres y los hombres allí a trabajar, a partirlo y a despezarlo. ¿Y cómo se conservaban antes los alimentos? Por ejemplo, el jamón, ¿qué hacían con él? Pues salarlo, se salaba, se llevaba a Cají. ¿Qué pasa? ¿Que en Cají había una empresa de salar jamones? Sí. Y en Periana también había. Y en Periana, ¿se llevaban allí se dejaban y luego se recogían al tiempo o cómo? Sí, cuando ya estaban curados. ¿Eso qué te lleva? ¿El proceso de curación de un jamón? ¿Qué tiempo puede tener? Yo no sé, pero que nos veíamos allí hasta que me parecía. Cuando estaba, pues, Cuando había ganas de comer jamón, pues iba por ello. Iba por ello, claro. ¿Le contaron sus padres cómo se conocieron? ¿Ellos? Sí. No, ¿Y cómo se casaron? yo no sé. No le contaron a dónde se casaron. ¿Su madre también era de allí, Sí, de Triana? sí. ¿Su madre a qué se dedicó cuando joven, antes de estar con su padre? Mi madre, ¿Estuvo en su casa haciendo sus cosas o llegó a trabajar fuera? yo me parece que no. Su madre era una persona... Me ha dicho que no sabía leer y escribir. Yo me parece que no. Era muy religiosa. También lo plan. ¿Tenía algún tipo de afición, de dedicación aparte de lo que podía ser la casa? Me refiero, ¿bordaba o hacía comida para la calle o lavaba ropa de la calle? O No. Su casa, sus labores. Ahora tenía bastante. Que tenía bastante, porque entonces había que hacer muchas cosas. ¿Qué era lo que se hacía en las casas, en su casa, por ejemplo? ¿Cuáles eran las labores que tenía su madre diarias? Lavar y planchar y hacer la comida. Antiguamente, ¿cómo se planchaba? Bueno, unas planchillas que había chicas y otra, una vaporeta de esas. ¿Y eso se calentaba con qué? ¿Con carbón o cómo? Sí, carbón, se le echaba carbón. Y con aquello sacaba la ropa, más o menos, ¿no? Ahí. La mujer tenía todas esas tareas en la casa. Supongo que también, por ejemplo, fregar, tenía que fregar de rodillas, ¿no? Claro, yo que fregar las rodillas, no fregar las rodillas. Era muy grandísimo. Y otra tarea importante al año era el blanqueo de la casa, ¿no? Sí, también. ¿Eso cuándo se hacía normalmente? ¿Cuándo se blanqueaba? Pues cuando vi una que estaba la casa sucia. ¿Cada 2 años? ¿Cada año? O Cada año. cada año una vez? Supongo que cuando llegara el buen tiempo, ¿no? Para que no... Claro. No, pero en el año por lo menos 2 veces. 2 veces, por lo menos. ¿Y la cal, de dónde la traían? ¿La compraban fuera? Tenía un hombre vendiendo Vendiendo cal. de los carros. Y le compraban una poquita, ¿no? Y eso con agua lo... Ahora aquí viene este pie uno. Y la sigue vendiendo. Su madre siempre estuvo en su casa, nunca salió fuera, trabajó para la calle ni nada. Su casa, sus labores, ¿no? ¿Qué valores le inculcaron a usted sus padres de cómo había que ser en la vida? De cómo había que comportarse, de cómo había que... Hombre, está de bien. Comportarse bien, que me refiero a ser obediente, a ser disciplinado también, supongo, de levantarse cuando uno decía una hora, levantarse esa hora, todo ese tipo de cosas. Hacía mucho hincapié en eso. ¿Qué tradiciones recuerda allí en el pueblo? ¿Qué fiestas recuerda allí en Triana? ¿Cuándo? El día de San José, El día de San José. ¿Y qué hacían? que era la feria. Era la feria. ¿Y cómo era la feria de...? Venían unas norias de esas. Y se subió por ahí de mareado. ¿Había música? ¿Había orquesta? Sí. ¿Hubo una orquesta? Sí. ¿De dónde era la orquesta? De Vélez venía de la Bucarra. ¿Y qué tocaba? ¿Qué música tocaba? Pues ahí traían unos pitos, cada uno tocaba un pito, los acordeones. ¿Usted de joven aprendió a bailar? Bailar, hombre, lo que bailaban todas. ¿Qué se bailaba? ¿Paso doble, bolero? ¿Qué había? Doble. Sobre todo paso doble, ¿no?
¿Había espectáculos de flamenco que iban por allí por el pueblo? Sí, había también. En Vélez siempre había mucho flamenco. Sí, ¿Había gente que iba por allí a cantar flamenco? sí. ¿Había algún bar, alguna cantina, algún Sí, café? claro, había un bar. ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? Pues era de una familia que no tenían niños ni nada. Y en otro había 2 o 3 bares. De esa zona era Juan Breva, ¿no? O el Niño de Vélez, ¿no? El niño de Vélez que cantaba allí más. El Niño de Vélez, ¿no? Era familia mía. ¿Era familia suya? ¿Primo retirado o...? Sí, de mi madre, era primo hermano, pero era, ¿Y lo escuchó usted cantar? sí, muchas veces. ¿Y le gustaba a usted el cante? ¿Qué le gustaba más del cante? Hombre, me gustaba a él, me gustaba más escucharlo. A él sobre todo, pero cantando ¿por qué? Cantaba de todo, me cantaba. ¿Se formaban reuniones para cantar flamenco cuándo o dónde? Allí en los bares. Había mucha afición, había mucha gente que cantiñeaba algo. Pero cuando era un día de fiesta o cualquier día podía surgir la... No, los días de fiesta. ¿Cómo eran ahora que ha dicho los bares? ¿Cómo eran los bares, las cantinas o las tabernas de entonces? Entonces tenían poca... Las mujeres normalmente no entraban, ¿no? No, de día así no. Cuando había un baile o eso se iba. ¿Cómo recuerda usted? ¿Usted tuvo colegio? ¿Sabe leer y escribir? Ya me he olvidado. Escribí un poco. Sabe muy poco. ¿Fue poco al colegio? No fui mucho tampoco. ¿Dónde fue? Allí a una escuela que había. ¿Y cómo era la escuela? ¿Cómo la recuerda? Allí todo el día saltando el pollo. A ver qué saltaba más. ¿Qué iba por la mañana o por la tarde? Por la mañana, ¿Que iban un ratillo? un rato, hasta el almuerzo. Hasta el Y almuerzo. alguna vez pues, iba por la tarde también. Por la tarde echaban otro rato. ¿Y había muchos niños? Sí, había, pues como había muchos niños allí, en Triana, pues se llenaba la escuela. ¿Niños y niñas? Sí. ¿Estaban mezcladas las edades o eran...? Sí, según la edad que tenía, estábamos los más grandecillos y otros más chiquitillos y otros más Y grandes. la profesora daba clase conforme tenía cada uno sabía, ¿no? Claro. ¿Qué materiales llevaba usted al colegio? Yo llevaba una carpetilla ahí, con la cartilla ahí, y ya está. Y ya está. ¿Y cómo se escribía, por ejemplo? ¿Qué llevaba? Un cuaderno. Un cuaderno, pero ¿había tinta o era pizarrín o era No, como con un lápiz. un lápiz? Ya Y lo... luego allí en la pizarra ¿Y no tenían tintero? también había. También había, ¿no? Sí. ¿En el colegio tenían algún tipo de educación religiosa? ¿Le enseñaban a rezar o a...? Sí, también se rezaba. Se rezaba. ¿Y los profesores eran buenos o eran malos? Uno era más bueno, otro era más malo, de todo el día. ¿Castigaban? Y castigaba con la pizarra en la mano. ¿Y pegaban? Pero no pegaban mucho. No eran muy pegones. ¿Había profesor y profesora o solamente profesores? Había 2. ¿Un profesor y una profesora? Sí. Ujú. ¿Y a usted le tocó la profesora o el profesor? Una vez me daban uno, otra vez el otro. Ajá. ¿Cuáles eran los juegos que usted tuvo de pequeña? Juego, poco. Jugar, corre por aquí, el otro corre por allí, pues corre que te pillo. Esos eran los juegos. No había mucha No había medios para jugar a otras cosas, ¿no? ¿Muñecas tuvo usted? muñecas poco. Venía un tigre a cara con unos muñecos con los brazos abiertos, que no se podían ni vestir. Les venían vendiendo muñecas a un hombre... Muñequillo, y tenía los brazos tirados. No se lo podía ver ni un trajecillo siquiera. ¿Cómo era la organización de su familia? ¿Eran muchos hermanos? ¿Cuántos hijos tuvieron sus padres? Pues 6, Eso para mover esa familia tenía que estar todo muy organizado, ¿no? claro. A la hora de levantarse, de acostarse y todo eso, supongo que el horario es muy fijo para que todo el mundo fuera yendo... Uno se levantaba antes, otro después.
Cuando me llamaban, uno era más perezoso, otro menos. Ya, lo que quiero decir es que como no eran tiempos en los que había mucha abundancia de nada, tendrían que estar todos y desde pequeñito a lo mejor trabajando ya, ¿no? Sí. ¿Cómo considera el nivel de vida que usted tuvo de pequeña? ¿Medio, bajo? Me ha dicho que medio, ¿no? Sí. ¿Cómo era su relación con sus padres? Yo con mis padres, ¿Bien? ¿Confianza con ellos para contarle cosas o entonces había más distancia? entonces había más distancia, no había Como ahora, ¿no? como ahora. Pero que son niños chiquititillos y ya la venta loca. ¿Usted le hablaba de usted a sus padres? ¿Cómo era el tema de salir y entrar de la casa? ¿Ponía muchas restricciones para cuando usted era mozalbeta ya de salir de...? O hay que venir hasta la hora y veníamos y ya está. ¿A las mujeres le dejaban más, tenían que volver antes que los hombres? Tenían menos oportunidad de estar menos rato en la calle, ¿no? Pero yo tenía el baile, estaba por delante de la casa. O sea que se conocía prácticamente todo el mundo, ¿no? Ya ves. Cuando usted empezó, trabajó fuera de la casa, Yo, nada más que cuando iba al campo, ¿y ese dinero, cuando usted ganaba ese dinero, lo aportaba a la familia o se lo quedaba a la familia y usted le pedía luego cuando le hacía falta algo? yo se lo daba a mi madre. ¿Se lo daba a su madre cuando le hacía falta para cualquier cosa? Claro, un vestido, por lo que sea, yo me lo compraba. Hubo un acontecimiento que se cruzó en la vida de toda su generación, que fue la guerra. ¿Cómo recuerda usted el primer día de guerra? ¿Cómo recuerda que se empezó a formar aquel follón tan grande? Todos corriendo por ahí. ¿Qué hizo su familia cuando la guerra? ¿Se fueron de su pueblo? No. Antes cuando empezó la guerra, luego después cuando ya hubo que decía que venían los moros, que venían matando, que venían. Entonces sí, nos fuimos. Salimos y llegamos hasta Morche, por ahí a una tierra que había. Pasamos allí la noche y otro día ya salimos para acá otra vez. Pero la carretera de gente, Llena de gente, ¿no? y a bombas allí. ¿Tiraron bombas sobre la gente que corría? Tiraban y allí que había morteros de esos, como el día era eso, todos tirados por el suelo y todo. Bah, se ha pasado más gente que... ¿Eso con cuántos años le pilló a usted la guerra? Por unos 17, 18. O sea, que aquello lo vivió, lo recuerda perfectamente porque le pilló bien. ¿Y cómo salieron de su casa? Por aquel miedo, ¿no? No porque tenían nada que esconder, ¿no? Estaba, pero estaba susto. Como que vienen matando, que vienen matando. ¿Salieron mucha gente de ahí, de Triana? Sí, salieron muchísimos. Se fueron también, ¿no? ¿Y cuándo salieron? ¿Por la noche, por el día? Pero salimos por la tarde, ese día. ¿Iban toda la familia? Casi todas. Digo, ahí. ¿Y qué se echaron para el camino? ¿Qué cogieron? Lo que pillamos en la casa. Se encontraron que iba mucha gente por esa carretera, ¿no? Me dice que cientos de personas, miles, ¿no? A lo mejor, ¿no? Sí, de Málaga venían muchísimos. ¿Y cómo se apañaban para no perderse? Porque era mucha gente y en un camino donde iban muchas personas. ¿Cómo lo hacían? Pues nosotros íbamos uno que llevaba a la madre que estaba ya muy vieja y le llamaban Mona y después íbamos guiando. Por uno que llevaba a la madre encima. A cuesta. A cuesta. Esa era la referencia que tenían en el camino, ¿no? En medio de aquella muchedumbre. Ganas de reír una. Sí, pero en aquellos tiempos no sería aquello de mucho vida reírse. no era. ¿Cuánto tiempo estuvieron caminando? Un día y una noche salíamos por los pechos. ¿Qué ocurrió en aquel camino? ¿Se lesionaron algunos? ¿Tuvieron algún problema? No, ¿No se perdió nadie de la familia? no. Mi hermano se volvió porque tenía una niña recién nacida y se volvió. ¿Y qué le ocurrió a su hermano? ¿Se volvió y qué le pasó? Pues nada, que y tuvo unos días para acá y para allá y como había sido miliciano, pues lo metieron en la cárcel. Lo metieron en la cárcel.
¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel su hermano? Tuvo una temporada, luego lo mataron. Yo luego después decía que había venido la libertad. Después de matarlo decía que había venido. ¿Tu hermano se metió a miliciano porque su padre, por ejemplo, tenía ideas políticas? Era un poco político. ¿Su madre? Ella menos. ¿Y su hermano por qué se metió a miliciano voluntario? ¿Porque tenía alguna idea de izquierda? Se metieron todos, se metieron casi todos. Casi todos los de allí de Triana se metieron. Muchísimo. Pero él primero estuvo en el frente, supongo, ¿no? Como miliciano, ¿no? En el frente no. Por allí no habían entrado las tropas todavía. Como las tropas entraron después. Y luego después le ocurrió que quiso volver a por su hija, estando en el camino, y lo cogieron las tropas nacionales. ¿Veis? ¿Lo tuvieron en la cárcel dónde? En Vélez. En la cárcel de Vélez. ¿Dónde estaba la cárcel de Vélez? ¿Dónde estaba la gente prisionera? Aquí por donde está ahora el hogar de los viejos. ¿Por el centro? ¿Había mucha gente allí prisionera? Sí, había. Mucha gente joven, supongo. Claro. ¿Estaban en malas condiciones? Regular, pero nosotros llevamos la comida. ¿La dejaban ver a la gente de la calle, no? Sí, pero desde lejos. ¿Cuánto tiempo estuvo su hermano allí prisionero? 8 meses, como que dije. Allí, después de que terminara la guerra, 7 o 8 meses esperando a ver qué es lo que pasaba. Sí. Y lo que pasó es que lo mataron. ¿Y dónde lo mataron? ¿Allí mismo o lo llevaron a otro sitio? No, allí en el cementerio de la... ¿Qué hacían? ¿Sacas por la noche y se llevaban unos cuantos y lo...? Y luego otros pocos. ¿Y ustedes cómo se enteran? ¿Le dan la noticia a quién? Que mi padre fue a llevarle la comida y le entregaron la ropa y el colchón que tenía. ¿Qué vamos a hacer? Y su padre, supongo que el hombre se Ya volvería ves, loco, ¿no? como cualquiera. Y su padre, y supongo que su madre también lo pasaría fatal, supongo. Fue la baja que tuvieron en la familia, la de su hermano, ¿no? Ahí. ¿Cuántos hermanos me ha dicho que era? Perdone que no lo haya retenido. 6. ¿Los demás ninguno fue al frente ni ninguno...? No, después sí estuvieron en el frente. Después encima a alguno le tocó ir por los nacionales al frente. Sí, al frente. Supongo que eso también tiene que ser duro, ¿no? Luego encima de que te haya pasado eso, tener un hijo que tenga que ir a defender a un bando que se ha matado a tu niño, ¿no? Ahí. Porque los que luego fueron a la guerra fue por el bando nacional, ¿no? Ahí. ¿A eso le pasó, le ocurrió algo? ¿Tuvieron alguna...? Ellos se fueron por ahí, mi hermano se casó por ahí, mi novia también. ¿Se quedaron, ya no volvieron al pueblo? Ya no volvieron hasta después de que terminó la guerra. Y entonces, ¿su hermano estuvieron cuántos? ¿2 de ellos o uno estuvieron en el frente luchando? Sí, mi hermano el más chico se apuntó lo apuntaron a miliciano. Después, una vez que termina la guerra, como usted dice, la tranquilidad no llegó tampoco, por lo menos a su casa, ¿no? ¿Cómo lo superaron aquello? O sea, con la familia, ¿cómo Ya se...? ves, bien malamente. ¿Le dieron alguna vez explicaciones de por qué lo habían matado, de por qué no? Ay, qué explicación no, nada. Nada más que dijeron que había venido una carta diciendo que no, vaya, que no lo mataran. Que yo sí, ahora vaya diciendo. Esto lo hicieron porque le dio la gana. Ah, que por lo visto había a última hora llegó una carta de que... Eso decía a ellos. Cuando ustedes se fueron andando hasta el Morche, hicieron la carretera Málaga-Almería. ¿Ustedes llegaron hasta allí y cómo pasaron ese trayecto? ¿Se tuvieron que refugiar muchas veces de las bombas y de los disparos? Claro que teníamos que besarnos y nos daban los aviones por encima. ¿Los aviones bombardeaban? Sí, bombardeaban también. Usted recuerda que tiraron también a la gente, ¿no? ¿Y los del mar también, los barcos también tiraban? No, el mar tiraban menos. Los aviones, lo que más. ¿Llegaron a disparar a la gente que estaba cerca de usted o vio gente...? No, yo no se veían así matados por la carretera. ¿Se veían muertos en la cuneta? De la metralla, de haber tirado, de haber disparado y de haber... Claro. Muchos niños solos, quedaron niños huérfanos, quedaron niños sin padre Sí, o... quedarían porque nosotros como nos llevábamos, la más chica era yo.
En aquel camino llegan hasta el Morcho y luego paran. ¿Por qué paran allí? Porque ya como cogieron las tropas, Allí cortaron las tropas Ya. nacionales. ¿Y qué dijeron? Venga, todo el mundo para su casa, ¿no? sí, dijeron que volviera para su casa si quería. Por el camino, ¿cómo se alimentaron? ¿Llevaban algo de la casa? ¿No estuvieron? De la casa, de lo que pillamos de la casa. Pero había gente que estuvo mucho tiempo en el camino y tuvo que un poco coger lo que pudo de por allí, ¿no? Claro, Cuando volvieron a su casa, volvieron muchas familias también a... sí, volvieron. ¿Saquearon casas? ¿Hubo casas en las que entraron y habían robado...? No, yo cuando estaba allí había un hermano mío que no se fue, Ah, se quedó un hermano allí. pues estuve allí con ellos. Pero en otras casas sí que pasó esto, ¿no? O por lo menos... Sí, allí un poco de vino que teníamos, se lo bebieron. Y ya está, eso fue lo único que faltó, ¿no? Ahí. Luego después quedaron muchas familias con casos como el suyo allí en Triana. Te quedas. Mucho, supongo que entonces los pueblos, muchas mujeres de luto, ¿no? Sí, no querían que estuvieran detenidos ¿Quién no quería? por los otros que eran los fascistas, ¿Y qué decían? ¿Que no había que vestir de luto? que no querían que estuvieran. ¿Cómo se desarrolló luego la vida en su casa? Luego llegaron los años del hambre. ¿Se notó en su casa? No, Tuvieron tierra y más o menos se defendieron, ¿no? sí, ¿Usted qué siguió haciendo? ¿Trabajó en la casa? sí, en la casa. Y como les he dicho antes, con la lectura Y hace un poquito de las labores de... ¿Y luego eso lo siguió haciendo también después de casar? después de casar, ya, Ya trabajó menos, ¿no? ¿Cómo conoció a su marido? pues, que vine yo ahí, que mi hermana se había casado y vine con ella y lo conocí ahí en Cortijillo. Y eso está ya, lo cogió el agua. Ya cogió el agua, está sepultado debajo del agua. ¿Cómo eran los noviazgos de entonces, lo que usted tuvo? ¿Cómo era aquello? Muy diferente a los de ahora, ¿no? Con la madre enfrente. Con la madre enfrente todo el tiempo, vigilando. ¿Cuánto tiempo estuvo usted novia con su...? 2 años. Luego se casó, ¿cómo fue su boda? Mi boda estuvo bien. ¿Qué hubo? ¿Dónde se casó aquí? Porque su marido ya era de esta zona, de la Viñuela o de dónde. Sí, ¿Y se casó dónde? ¿Aquí o allí en Triana? Era Rosa, que pertenecía a Vélez y nosotros pertenecíamos a Vélez. Y allí se casó. ¿Y luego hubo convite o...? Sí, venía muchas bestias, 14 bestias corriendo por los pechos. 14 bestias, ¿por qué? ¿Por qué había tantas bestias? Porque iban 2 parejas, en cada bestia iban 2. Cada bestia iban dos y venía toda una reata de bestias por el campo. Por el camino, ¿Y a dónde hicieron el convite? ahí, Allí en la Viñuela. no aquí, en el Cortillo. Y eso iba a la familia, ¿no? O... Familia y convidados más cercanos. Luego se fueron algún día por ahí de Yo vacaciones. no fui, nosotros no fuimos. ¿Se casó bien? ¿Se casó por vestida de blanco? ¿Se casó No, yo vestía de blanco, no iba vestido de azul. de azul? Ahí no te la había dado bañado. Entonces que tampoco era eso, lo de blanco no estaba muy extendido, ¿no? No, todo no. Se casaba bien, ¿no? Bien vestida, pero no tenía por qué. Claro. Ujú. ¿Recuerda la radio en su casa? En mi casa cuando ya llevaba una pila de años, casa compramos primero. Pero no la recuerda de pequeña, ni de No, de los años pequeña. 30 ni 40, ya en los 50 a lo mejor, ¿no? ¿Y teatro recuerda que fuera por allí, por el pueblo, cuando usted era pequeña? Allí, Sí. en Triana, sí. ¿Qué teatro? Ahí iban 4 cantadores y 4 bailarinas de esas, a doble y una solo ahí. ¿Qué cantadores recuerda que pasaran por allí? Allí pasaron mucho, yo me acuerdo de todo eso. ¿Y el cine, por ejemplo, había cine allí en Triana? Cine mudo, Cine mudo llegó a ver usted. ¿A dónde estaba? ¿En una casa particular? delante de mi casa. ¿Y qué era, al aire libre o era abajo? No, mi hermano era el que echaba la cinta. Su hermano ponía las películas. Me dice que murió.
le gustaba, era una persona que le gustaba la cultura. Cantaba muy bien. Cantaba flamenco también. ¿Y su hermano había ido al colegio? ¿Tenía algo de estudio? Tenía Poco.